ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, un invitado de lujo que realmente nos distingue en este lunes. Y quiero presentar, o darle más bien la bienvenida a mi compañero Leonardo Suero, que va a estar con nosotros en esta parte de la entrevista. ¿Cómo te sientes? Buenas, dale la bienvenida, Lorena, Leonardo. José Tomás, para mí es un honor compartir con ustedes este espacio de Su Mundo, el matutino Su Mundo, ¿no? No, yo sé que estamos familiarizados. Y aprender de ustedes. Oye, nosotros de ti mejor. Usted es un maestro. Sí. Pero bueno, hoy nos distingue un invitado, como anuncié inicialmente, y es que está con nosotros el consultor del Poder Ejecutivo. Él es Antoliano Peralta y le damos la bienvenida al doctor Antoliano Peralta. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y un saludo muy particular a los televidentes y oyentes de este programa. Así es. Bueno, hay tantos temas que tratar con usted y en esta primera etapa me gustaría hablar sobre los avances a nivel judicial que ha tenido el gobierno. Hemos visto cambios, por ejemplo, el tema del Ministerio Público independiente, ¿verdad? Una justicia independiente. Vemos, por ejemplo, también que usted encabeza lo que es la creación del Ministerio de Justicia, entre otras cosas, sobre todo el compromiso, ¿verdad?, de llevar esa transparencia que ha emitido el gobierno, y me gustaría como iniciar ya con esta parte. Sí, bueno, muy bien. La historia comienza con una propuesta del presidente para reformar levemente la Constitución de la República, que no es una idea improvisada. Todo esto del Ministerio Público Independiente y la reforma y el mismo Ministerio de Justicia, todo eso está en el programa de gobierno en el área jurídica de Luis Abinader desde el año 2016 que comenzó a aspirar. Entonces, alguna gente no ha entendido lo de la reforma constitucional, que es una mini reforma lo que se está proponiendo. Una de las justificaciones de esa reforma, de esa propuesta de reforma, es que en la creación del Ministerio de Justicia hay por lo menos una de las atribuciones que se le querían endilgar al ministerio, poner bajo su potestad, que es atribución del Ministerio Público por disposición constitucional. Es decir, la propuesta original contemplaba que el Ministerio de Justicia se encargara de regentear el sistema penitenciario y que al mismo tiempo se encargara de trazar las políticas contra el crimen, la política del Estado contra el crimen. Pero ¿qué resulta? Que ambas atribuciones las tiene el Ministerio Público. Una de ellas, la del sistema penitenciario, la Constitución establece que el sistema penitenciario estaría regenteado por el Ministerio Público o por cualquier otra institución que sea creada por la ley. Eso implica que no hay ningún problema en que una nueva institución creada por la ley se haga cargo del manejo del sistema penitenciario, porque la misma Constitución da pie para eso, ¿verdad? Da una ventanita para que no podamos salir por ahí. Lo cual no ocurre con el otro elemento, que es el manejo, digamos, el trazado de las políticas públicas contra el crimen, que es una potestad del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno central, traza las líneas generales contra el crimen, solo que en este caso lo hace a través del Ministerio Público, debe hacerlo. Y el presidente dijo, no, yo quiero un Ministerio Público que sea totalmente independiente, que se encargue, que las tareas que haga el Ministerio Público, nosotros, el gobierno central, no tenga ni que tocarlo, ni que verlo, ni que reunirse. Que sea, el procurador sea se le pone el nombre en la reforma de fiscal general de la nación, para que solo se encargue
de los asuntos jurisdiccionales, es decir, de los judiciales. Pero no prosperó por el momento la reforma a la Constitución, que ese es uno de los principales elementos de la reforma. Esa alaraca sobre la reforma constitucional, ese es uno de sus principales elementos. Pero, sin embargo, eso no impide que el Poder Ejecutivo proponga la creación del Ministerio de Justicia, porque los ministerios se crean por ley. En ese sentido, en esa misma línea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, como usted bien decía, viene a tomar en cuenta lo que es o a encargarse del sistema penitenciario, de los bienes incautados, ¿verdad? Esa parte que el Ministerio Público ha manejado, ya sería el Ministerio de Justicia. Pero, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Justicia, la persona que vaya a dirigir ese ministerio es un director. Eso no, un ministro. No, un ministro. Porque Okay. es un ministerio. Ok, entonces un ministro. Pero eso no da, por ejemplo, a la entrada de que llegue una persona y que realmente pueda manejar este tema del sistema penitenciario y de los bienes incautados y podamos ver tal vez cierta corrupción. No, la corrupción puede haberla donde... No, sí, pero me refiero en este sentido porque eso es lo que ha traído debo hacer alguna aclaración, Lorena. Ajá. En el relato que llevo, debo hacer una precisión a propósito de tu pregunta. Con relación al tema de los bienes incautados, que es un tema aparte, que por el momento, lamentablemente, no lo manejará o no lo manejaría en caso de crearse el Ministerio de Justicia. Ok. Pero termino esto y entro con lo que me planteas. La decisión del Poder Ejecutivo es esta. Bueno, vamos a crear el Ministerio de Justicia para hacer todo lo que la Constitución le permita hacer sin modificarla. En eso se resume. ¿Qué es lo que queremos que haga el Ministerio de Justicia? Que despoje al Ministerio Público, y el Ministerio Público quiere eso también, que despoje al Ministerio Público de todas las tareas administrativas que no tienen que ver con su función de justicia, para dejar al procurador y a los fiscales que hagan su labor de fiscal. Es decir, que no tenga el procurador o la procuradora que estar pendiente de Nombramiento. de la comida de los presos, de que si hay una huelga en una cárcel. Aquí vimos, por ejemplo, el procurador anterior, lo vimos muchos en los medios de comunicación, hablando del tema de la construcción de la cárcel, de los nuevos. Un procurador que tiene unos expedientes voluminosos, que tiene que hacer una investigación, dirigir su equipo, trazar estrategias, no debe estar en eso. Eso es una tarea administrativa. Hay algunos comunicadores que se confunden con el tema de justicia, del Ministerio de Justicia, y dicen, pero es una interferencia en la justicia. No, esto no tiene nada que ver con la operatividad de la justicia como tal. Pero además, el Ministerio Público tiene una serie de funciones registrales, como la ONG, el registro de los notarios, los abogados, C4, etcétera. Exactamente, C4, que distrae su labor. Lo que nosotros queremos y lo que nos hemos planteado es que haya un Ministerio Público que actúe como tal. Doctor Antoliano, el presidente de la República emitió un decreto donde convoca a una legislatura extraordinaria. Así que terminará el 15 de agosto. Quedan una cantidad de leyes pendientes, como son la ley del agua, el Código Penal, la ley de seguridad social, ley de bienes incautados y, por último, el presupuesto complementario. El Código Penal. La mencioné, el Código Okay. Penal. ¿Cuáles de esas leyes son prioridad en lo inmediato para el Poder Ejecutivo? Todas. Todas. Todas y algunas que usted no ha mencionado. Por ejemplo, al margen de la que usted ha mencionado, el Poder Ejecutivo tiene iniciativas pendientes, como por ejemplo la ley que reforma al DNI, la ley que esa es mi ley, como yo digo, porque esa fue una propuesta de la consultoría al presidente y la elaboramos como un acto de relojería. La ley que establece la regulación, el régimen del Tribunal Contencioso Administrativo, que no tiene una ley adecuada, actualizada.
que le da mayores garantías a la ciudadanía y a la gente frente a la administración pública. También está la ley de referendo aprobatorio, que está pendiente de ser conocida. Y bueno, la memoria me traiciona, pero hay una ley que parece ser una ley poco notoriedad, que me dijeron que ayer la habían aprobado, que estaba pendiente, creí que iba para esta legislatura, que es una ley pequeñita que convierte al Laboratorio Químico Dominicano en una empresa pública. Esto tiene que ser por ley. Porque Laboratorio Químico Dominicano es una empresa, una sociedad de comercio que se rige por la ley de comercio, por la ley de sociedad de comercio, pero el 72% de sus acciones son del Estado. Eso es la Boquidón. La Boquidón. Entonces, los hospitales necesitan comprarle a la Boquidón una serie de productos que se generan ahí, antiparasitarios, cosas contra la tos, de eso de medicina primaria y pediátrica sobre todo, pero tiene que hacer todo el concurso comprándole al mismo Estado, todo ese procedimiento de la ley 340, etcétera, mientras que al ser una empresa pública pueden negociar directamente y frente a una crisis sanitaria, eso es un recurso, por ejemplo. Sobre todo, como lo ha establecido el presidente, para evitar la burocracia, reducirla a cero, pues tener ventanilla única en algunas entidades que puedan tener permisología comunes. Así es. Entonces, ayer acaban de aprobar eso. Pero Lorena mencionó el bienes incautados. Hay una ley, fíjate, hay una institución que se llama como INCABI, algo así, que maneja los bienes incautados. Pero ¿qué pasa? Que se aprobó la ley de extinción de dominio. Eso quiere decir que, y es bueno entender esto, que se van a aumentar a través de esta ley los bienes que el Estado va a incautar o decomisar. Si ustedes me permiten, y como este programa tiene un tiempo considerable, voy a hacer una breve explicación para los oyentes. Existen los bienes incautados, que son aquellos que la autoridad del Ministerio Público tiene una orden de allanamiento contra una persona que está siendo objeto de investigación, van a su casa, se llevan la camioneta, se llevan unos equipos, que yo qué, la computadora. Esos son bienes incautados. Pero esos bienes, una finca, cierran un negocio, ustedes han visto eso. Esos bienes no son del Estado, porque esa persona no ha sido condenada. Esos son bienes incautados. Existen los bienes decomisados, que son aquellos que ya hay una sentencia que dice, eso es producto de lavado de activos, de droga, de un crimen, y por tanto el Estado los decomisa, se queda con ellos. Y existen los bienes que son objeto del proceso de extinción de dominio, que es lo mismo que decomisado ya, ¿verdad? Tiene el mismo efecto. ¿Qué pasa? Que cuando un bien es incautado, queda bajo la regencia de esa oficina de bienes incautados. Y esta, a su vez, tiene un roce con la Procuraduría, porque el Ministerio Público muchos de esos bienes los necesita como prueba. Es decir, porque todavía está en el proceso de prueba para sustentar sus alegaciones, sus imputaciones judiciales. ¿Qué nosotros entendimos? Hay que hacer una ley que regule esto. Entonces, se hizo una ley sobre bienes incautados, decomisados y de extinción de dominio. La idea de la consultoría era que estos bienes que esta oficina de bienes incautados y decomisados estuviera adscrita al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia. Pero mientras tanto, o por el momento, no sé hasta cuándo, esa institución va a estar adscrita al Ministerio de Hacienda. Porque ese proyecto de ley se depositó primero que el del Ministerio de Justicia. Y es una ley distinta. Entonces, si el Ministerio de Justicia no existe, no podemos decir en este proyecto de ley que va a estar adscrito a un ministerio que no existe.
Y es cierto, doctor Antoliano, que el Estado podrá decomisar e incautar y disponer de esos bienes independientemente de que haya una sentencia que haya adquirido lo irrevocablemente juzgado. Esa es una pregunta interesante, Suero. Muy interesante, y la voy a responder. Lo que dice el proyecto de ley, que fue aprobado ya en el Senado y falta ahora en la Cámara de Diputados, y probablemente ese sea uno de los proyectos que se conozca con la extensión de la legislatura si se aprobara. Respondiéndole a Suero, lo que dice el proyecto de ley es que los bienes que sean susceptibles de deterioro, o sea, lo que sean susceptibles de deterioro y de alto costo en su mantenimiento, las autoridades de esta oficina de bienes incautados podrán disponer de ello, abrir una cuenta de banco, un certificado, y en caso de que estas personas sean descargadas, se le entregará el dinero con todos sus intereses. Yo pienso que, aunque no está en el proyecto de ley, pero ahora que el Ministerio Público quiere que eso se modifique en la Cámara de Diputados, que tal vez podría introducirse en el proyecto, que también esto puede ser de manera voluntaria, por acuerdo con los investigados. Y fíjense ustedes, yo voy a poner un ejemplo. Si una persona introduce de contrabando un cargamento de marisco, de comida, de alimentos, de carne, y esa persona es investigada por contrabando y sometida a la justicia, y tienen ese frigorífico, ese refrigerador lleno de eso, ¿qué es lo que más conviene? Que eso se ha vendido y que se le guarde. Y que se le guarde el dinero. Pero si una persona tiene un automóvil de alta gama del año 2023 y ahora mismo lo detiene la policía y inician un proceso, y ese carro tiene el baúl lleno de droga, ¿qué pasa con ese vehículo? ¿Qué tiempo dura ese proceso? Ese proceso puede durar 3, 4 años. ¿Y qué va a ocurrir con el automóvil? Se deteriora, se convierte en una... O lo usan de manera indebida, porque o se deteriora. Si Dios nos libre a todos, si nosotros estuviésemos en ese caso, aún siendo inocentes, lo más conveniente es que digan, mira, yo tengo ahí $500,000 metidos en un automóvil. Yo prefiero que se venda y que me guarden el dinero. Eso es todo. Eso es todo. Porque la ley, el proyecto solo habla de aquellos bienes que sean sujetos de deterioro o de un alto costo, porque también hay una cosa. ¿Quién mantiene una empresa, una maquinaria que hay que darle mantenimiento? Eso también es un problema para el Estado. El Estado lo incautó, pero ¿quién mantiene eso? Pero y los apartamentos también, que tienen un elevadísimo costo y que su inversión, el precio total es elevadísimo y también es muy alto el precio de mantenimiento. Entonces el Ministerio Público tiene que cubrir ese mantenimiento porque es un bien que está bajo su custodia. Resolvería también en ese caso se habla de alquiler. En ese caso el proyecto de ley dice que la oficina de... Tomen en cuenta que ya no sería el Ministerio Público, sino la oficina de que quede bien incautado, que se llama como INCAVI, algo así. ¿A quién usted dijo, doctor? Sería el Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda. Ellos pueden alquilar esos apartamentos. Porque una persona dentro, aunque lo alquilen barato, ese apartamento está siendo cuidado, pagan el mantenimiento, pagan el servicio eléctrico. Lo están usando y además retorna algún dinero. Y no se deteriora. No pierde ¿Ha su pasado valor. eso con la torre Atiemar? Porque tengo entendido que no, la torre que le fue incautada al narcotraficante Arturo del Tiempo, que está ahí en la Pedro Enrique Sureña, esquina Alma Mater. Yo no conozco el caso, José Tomás. ¿Están vacíos esos O sea, apartamentos? sé que
Que eso pasó. Que eso exacto. ocurrió, lo he visto por los medios, pero no conozco el caso. Porque una vez, siendo yo director de RNN, fuimos a cubrir un incendio ahí y eso estaba totalmente deshabitado. Habían como 2 personas solamente, 2 familias que vivían ahí y estaba totalmente Si deteriorado. está deshabitado, eso es un buen ejemplo que tú has puesto de un inmueble que debió ser dado en arrendamiento, que se usufructúe y el día que termine el proceso, bueno, si resulta incautado, decomisado, el dinero es del Estado y si no, entonces sería de los dueños. Una pregunta, Suero, discúlpame. Sí, claro. En ese tenor, por ejemplo, ese proyecto también vendría a resolver la queja permanente de algunos procesados de que los bienes incautados son usados de manera indebida. Por ejemplo, Queridas. gran parte de esas acusaciones han sido dirigidas tradicionalmente a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que los vehículos lujosos de alta gama son utilizados por generales, coroneles y gente de mucha influencia. Yo pienso que vendría a resolver un gran problema también en esa parte. Claro. No obstante, el proyecto ha generado ciertos comentarios y algunas posiciones porque está comprobado que no hay cambios sociales que no generen reacciones. Ok. Doctor. 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 Ustedes tienen marginado a Suero. Los avances. Usted tiene que revelarse, Suero. Doctor, ¿por qué hubo voluntad política desde el presidente Luis Abinader hasta Paliza, presidente del partido, para aprobar la ley de extinción de dominio y todavía no podemos aprobar el Código Penal que tanto lo necesitamos? No. Dice que le bajaron línea de Estados Unidos y que eso era ya. Y eso se aprobó. La ley de una vez. extinción de dominio. Claro. Sí, es cierto. Eso es así, esa es la dinámica del Congreso. Hay proyectos que son más controversiales y otros pasan más fácil. Eso es normal, pero el presidente no ha hecho nada para que el código no se apruebe, al contrario. Él ha fijado su posición desde el principio y ha dejado en libertad, y lo dijo, a los legisladores que actúen según su conciencia, porque esto tiene una implicación ideológica, este tema del aborto, y él ha querido ser respetuoso de eso. Pero se podía conocer como una ley en especial aparte. Sí, eso se ha propuesto y a mí me parece una magnífica idea. Porque estaba muy atrasado. Ya tuviéramos código. Es más, claro. Este código, cuando viene a ver que revisarlo, pues ya está viejo. Doctor, pero yo quiero insistir un poquito más en la necesidad y la urgencia de aprobar el Código Penal. Porque en esa normativa hay nuevas tipificaciones de delitos, hay, por ejemplo, el cúmulo de delitos, hay penas de hasta 60 años. Entonces, no estaría haciendo falta el liderazgo del presidente Luis Abinader, porque dejar a la libertad a los legisladores de que voten como su conciencia le dicte, que han ido entre sol y playa y arena, parecería y un poco difuso. Entonces, como que si hay la necesidad de un nuevo código. El presidente ha dicho que con respecto al tema del aborto o no en el código, que él no va a interferir en la voluntad de los legisladores. Y a mí me parece muy, muy correcto eso, porque si uno de ustedes fuera legislador y fuera adventista, es una concepción ideológica. Usted es cristiano y usted entiende, o fuera católico militante, y un líder suyo le dice, usted tiene que votar aprobando este código con las 3 causales. El presidente ha dicho que está de acuerdo él, pero que deja en libertad. Entonces, ese tema, entre otros, pero fundamentalmente ese, es lo que ha generado, no es la falta de la voluntad, porque recuérdense que al fin y al cabo el presidente no es legislador, aunque tiene un liderazgo que no se puede obviar con los legisladores de su partido. Doctor, cada 4 años, cada vez que se elige un presidente, se juramenta, levanta la mano derecha y jura respetar la Constitución y la ley. En ese tenor, los presidentes, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y jefe de la administración pública, hace todos los ingentes esfuerzos para que sus colaboradores respeten las leyes. Pero ¿qué acontece? El Tribunal Constitucional, en el artículo 184 de la Constitución de la República, dice que sus decisiones son vinculantes a todos los poderes públicos y que no puede ningún poder
luego de esto, ministro, director general, etcétera, desacatar una decisión. Hemos visto recientemente que él es general, porque fue ascendido a general, sometió ante el Tribunal Superior Administrativo, tanto al Ministerio de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado Mayores, para que a él se le tutelen unos derechos que él dice que han sido pisoteados de alguna manera, no han sido tutelados por la administración. Entonces, partiendo de ese predicamento y en vista de que usted es el consultor jurídico, colaborador del presidente, ¿por qué no se orienta al presidente a que tome la medida del lugar con el propósito de que las Fuerzas Armadas le den cumplimiento a un montón, en este caso el ministro, le dé cumplimiento a un montón de sentencias del Tribunal Constitucional que ordena el reintegro y el pago de los salarios y monumentos acumulados de una serie de tenientes coroneles y coroneles que han sido retirados de manera irregular, violando el debido proceso? ¿Por qué no se cumple con eso, doctor? Muy bien. El presidente del Tribunal Constitucional hizo en un discurso, dijo que habían X cantidad de sentencias que el Estado no había cumplido. El gobierno, no este gobierno, sino que venían siendo incumplidas. Desde el mismo momento en que el presidente del Tribunal Constitucional declaró eso, el presidente de la República nos instruyó a nosotros de que solicitáramos una relación de esas sentencias para analizar la forma de cómo ejecutarlas. Y eso nos fue remitido hace pocas semanas por el Tribunal Constitucional y estamos en el proceso de verla uno a uno para ver cuáles son las distintas instituciones que tienen que ejecutarla. De manera que su pregunta es oportuna y razonable, y yo hace tiempo que he dicho y quiero repetir y mantener ahora y cuando deje de ocupar esta función, que las sentencias definitivas no tienen otro destino más que ejecutarse y cumplirse. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ramón Emilio Concepción, que ha sido favorecido por varias sentencias del Tribunal Constitucional en el pago de una renta de 508 millones de pesos. Y hemos visto cómo el director de Impuestos Internos, Luis Bardé, ha metido la procesión por otra calle. ¿No son desacato a la decisión del Tribunal Constitucional? Me gusta mucho esa expresión, llevó la procesión por otra calle. No, mire, no quiero hablar de casos en particular, porque yo tendría que sentarme a estudiar. Ramón Emilio, que es un gran amigo, dice que tiene una sentencia que le favorece, la DGI dice otra cosa. Yo no tengo el tiempo para sentarme a analizar uno a uno, porque tampoco estoy apoderado de eso. Pero en términos general, Suero, en términos general, mi respuesta es la que le acabo de dar. Ahora, lo que concierne al Poder Ejecutivo, que recuerde que, por ejemplo, la DGI es un órgano descentralizado, autónomo, pero en lo que concierne al Poder Ejecutivo, las que están sobre la mesa del consultor jurídico, las que haya que cumplir, serán cumplidas. Las que proceda a ser ejecutadas, serán ejecutadas. Yo quisiera saber dos aspectos básicos fundamentales. ¿Cuál de todos es la prioridad del Poder Ejecutivo en este momento? Y quiero referirme a un tema en particular que está pendiente de conocimiento, sobre todo en la Cámara de Diputados. El proceso de solicitud de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, habida cuentas de que este órgano, que es el órgano superior de fiscalización externa del Estado, está prácticamente en una situación de inhabilitación. No puede hacer ninguna auditoría ni puede concluir ninguna auditoría. Auditorías que son vitales para procesos de investigación por corrupción que está llevando el Ministerio Público. ¿Qué es lo que piensa hacer el presidente de la República como el líder del Partido Revolucionario Moderno, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, para que este proyecto pueda ser, para que pueda ser conocida la solicitud de juicio político? Mira, José Tomás, hablando de prioridades, de proyectos prioritarios, y a propósito de la pregunta sobre la Cámara de Cuentas que voy a responder, hay un proyecto de ley sobre la Cámara de Cuentas que está pendiente de completar su aprobación. Creo que lo aprobaron en una de las cámaras. Que no lo mencioné. El Senado lo aprobó en 2 lecturas. Está pendiente, probablemente se conozca en esta extensión, en esta legislatura extendida,
Y también no mencioné ahorita el proyecto de ley que me parece muy importante sobre modificación a la ley de compras y contrataciones públicas. Después que te responda la pregunta sobre el juicio político, voy a detenerme un poco en un proyecto que yo mencioné, que es el proyecto de ley de referendo aprobatorio para los fines, digamos, educativos de las millones de personas que nos escuchan. El juicio político es una tarea exclusivamente de los cuerpos legislativos. Ahora, el PRM, del cual Luis Abinader es miembro y uno de sus líderes, ya hizo pública su posición de que apoyaba el juicio político. En los medios de comunicación existe un escarceo respecto a si va a haber la mayoría o no en el pleno de la Cámara de Diputados. Porque no te quiero corregirte, perdón, no están inhabilitados los miembros de la Cámara de Cuentas. Porque los miembros de la Cámara de Cuentas quedan inhabilitados cuando es acogida la solicitud que hace esta comisión, que lo que ha habido en la actuación todavía es una comisión. Esta comisión recomienda el sometimiento del juicio político. Esto tiene que ir al pleno de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, si lo aprueba, lo envía al Senado, quien actúa como un tribunal de justicia. Ahora, todavía ellos están en sus atribuciones, deberían estar en sus funciones normales. El PRM dijo que aprobaba el juicio político. Si no se da el juicio político, porque no haya mayoría, por ejemplo, el PRM tiene una posición. El PRM dijo, haya o no mayoría, este partido aprueba el juicio político. De manera que, bueno, eso quizá no está muy ligado a la extensión de la legislatura, porque no me parece que en estos pocos días este tema se pueda dilucidar. Entiendo yo que no soy legislador. ¿Cómo afecta el tema de la Cámara? Aprovechando, bueno, mi pregunta va dirigida a otro tenor, pero aprovechando, ¿verdad?, el tema de la Cámara de Cuentas, ¿cómo afecta esta situación de la Cámara de Cuentas al gobierno? ¿Por qué me refiero? Porque uno de los temas fundamentales del presidente Luis Abinader era transparentar la Cámara de Cuentas, porque incluso decían que maquillaban las auditorías, o sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando allí. Entonces, ahora ver todo este escándalo que está pasando dentro de la Cámara de Cuentas, o sea, que al parecer no ha cambiado nada, ¿cómo esto afecta esa credibilidad del gobierno con relación a la Cámara de Cuentas, sobre todo cuando el presidente de la Cámara de Cuentas es hijo de un miembro del PRM? Y supuestamente tiene que ser independiente. Ah, no sabía que era hijo del miembro Sí. del PRM. No sabía. No, mira, no es al gobierno. La debilidad de la Cámara de Cuentas afecta al Estado dominicano. O sea, el Estado es un complejo. O sea, es una organización compleja, como una maquinaria. Y toda maquinaria, cuando una de sus piezas falla, entra en crisis digamos, la maquinaria completa. Como ustedes saben, el Estado tiene dos órganos de control y supervisión, aparte de las cámaras legislativas que ejercen de una manera muy particular esto de supervisión, pero el control del uso de los fondos públicos lo tiene la Contraloría de manera interna y la Cámara de Cuentas de manera externa. Si un Estado, si un gobierno, lo que quisiera un gobierno corrupto es no tener Cámara de Cuentas y no tener Contraloría. Sin embargo, el presidente estará sometiendo un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de la Contraloría, para fortalecer el control interno. Y al mismo tiempo hay un proyecto de ley que cursa sobre la Cámara de Cuentas. Entonces, cuando el PRM dice, estamos de acuerdo con el juicio político, es porque quiere que se designe una nueva Cámara de Cuentas. Y es una tontería eso de que dice la oposición
de que si el gobierno quiere una Cámara de Cuentas a su medida, pero pudo haberla tenido. Porque no tiene la mayoría en ambas cámaras legislativas. Doctor, yo quiero traerlo para la política. Termino Sí. con esto, Suero. Y no voy a hacer como ellos, que no lo dejaron hablar. Yo lo voy a dejar hablar. No, digo que es un símil también, que cuando estábamos con el tema del Ministerio Público Independiente, algunos amigos de la oposición que no se detienen a ver qué es lo que está ocurriendo. No, que el presidente lo que quiere es un Ministerio Público suyo. No, el presidente lo que quiere es un Ministerio Público que no lo nombre él. Es lo contrario, porque también la política y las críticas, los gobiernos tienen que tener críticos. No funciona bien un gobierno, eso no es democrático. Pero las críticas tienen que ser sensatas y tienen que ser inteligentes. Todos los presidentes, porque la Constitución se lo permite, nombran su procurador. La gente creía que iba a ser yo el procurador. Y el presidente dijo, no quiero un procurador que sea parte del equipo político mío. Pudo haber sido. Pero pusieron a mí. O pudo haber sido otro. Él dijo, yo quiero una persona independiente. Bueno, pero también la puso, reconózcanle eso. Claro. Pero no solamente eso, somete un proyecto de reforma a la Constitución para que el procurador sea designado mediante un mecanismo distinto al decreto del presidente. Y aún así dicen que quiere un procurador suyo. Por eso yo digo que para que las críticas sean creíbles, tienen que ser sensatas. Pero de verdad es un ministerio público, y escúchame, ya te vamos a dejar tranquilo, Suero, no fui porque yo, la pregunta mía iba en ese tenor realmente. O sea, el ministerio público realmente es independiente. Le hago la pregunta porque hemos visto un ministerio público que tiene sus villanos favoritos. Por ejemplo, todo apunta a la pasada gestión, pero hay miembros del PRM, funcionarios del Estado que ya no están, que estuvieron envueltos en casos de corrupción, en casos cuestionados y que no hemos visto todavía que han pasado por el pasillo de la Procuraduría. Incluso la oposición brevemente mismo lo acusaban a usted de que usted era incluso un intermediario entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, lo cual usted negó. Sí, Lorena, guarda eso, que eso es interesante, para que Suero no diga que, porque él tiene una pregunta en Q. Pero guarda eso, que no se te olvide que yo me voy a referir a ese tema. No, lo que quería preguntarle, doctor, es que el señor presidente de la República recientemente se refirió en un programa de televisión que está estudiando, está consultando, está buscando la opinión de familiares, amigos y relacionados en función de si él debe optar por una nueva repostulación, que no se lo prohíbe nadie, porque la Constitución protege al señor presidente en esa parte. Usted, que es el consultor jurídico, que entra y sale constantemente, quizá muchas veces sin anunciarse al despacho del presidente, ¿qué ha oído en ciencia cierta? Si el presidente se va a presentar o no, pero sobre todo yo quiero preguntarle a Antoliano Peralta, ¿usted está de acuerdo con la repostulación del presidente? Sobre lo primero, sobre la primera parte de la pregunta. Sí. Le voy a decir lo que le dijo Juan Bosch una vez al periodista Mengual, que le hizo una pregunta muy delicada. Y Juan Bosch le dijo, yo no lo sé, y si lo supiera no se lo dijera a usted. No, el presidente no ha hablado eso en privado donde yo esté. Pero si me lo hubiese dicho, dejo que sea él que lo diga. Naturalmente. Y sobre lo otro, sí, yo estoy de acuerdo. Si yo dejo de ser ahora mismo funcionario público y me alejo del gobierno y de la política y me convierto en un espectador, en un ciudadano ya neutral, yo estaría de acuerdo con que Luis Abinader se postule y que sea presidente otra vez. ¿Por qué? Bueno, Lorena, porque al margen de la propaganda política vana, mira, la República Dominicana desde la muerte de Trujillo para acá ha tenido un vaivén en su sistema democrático que todos conocemos, un presidente que duró 22 años, un partido que duró 20. Yo no... Han habido muchos accidentes en eso, en el comportamiento de quienes dirigen el país. Entonces,
hemos encontrado en este crecimiento democrático accidentado, pero positivo, el balance, me parece positivo al día de hoy, hemos encontrado un hombre con el perfil de Luis Abinader. Yo doy testimonio de las cosas que yo puedo decir de un hombre que he tratado, como dijo Suero, muy de cerca. Primero, que es una persona muy bien intencionada. Sí, sí. Segundo, que es una persona honesta. Tercero, que es un hombre inteligentísimo, más de lo que yo pensaba. Y cuarto, que es un hombre de una honestidad acrisolada. Entonces, si el país tiene un presidente que tiene 50 y pico de años de edad, que tiene estas condiciones, que ya dio una prueba de que ha manejado un periodo presidencial en medio de una crisis sin precedentes, donde el país tuvo un año cerrado, donde quebró la mayoría de los negocios medianos y pequeños, donde logró conjurar la crisis sanitaria, donde no hay dudas, nadie pone en duda de que Luis Abinader y su familia son incapaces de usar los fondos públicos para su negocio y para beneficios personales. ¿Qué es lo que vamos nosotros a inventar? ¿A quién es que vamos a buscar? ¿Detrás de qué es lo que vamos? Lo estoy diciendo, dije, ubicándome como ciudadano, en un espectador. Yo digo, si yo no fuera del equipo político y de gobierno de Luis Abinader, yo como ciudadano lo veo con esa perspectiva. Yo sí, pero además, un periodo de gobierno a media, donde no se ha podido desarrollar plenamente todo lo que se quería, y donde hay una serie de obras que están por terminarse, que la misma oposición dice, pero que este gobierno no inaugura. Bueno, inaugura cosas que estaban iniciadas y cosas medianas y pequeñas, pero las grandes obras no se han podido inaugurar. ¿Cómo se van a inaugurar si lo que tenemos un año y pico trabajando? Yo pienso que el país necesita que este presidente termine felizmente su periodo de gobierno y que reenganche para completar su obra. Y la opinión mía, que ustedes no me han preguntado, es que pienso que a partir de ahí, nunca más. Antoliano, yo quiero en ese mismo recuerden que Lorena tiene una pregunta pendiente. Sí. Ella, bueno, haz tu pregunta primero. Bueno, ya. No, haz la pregunta primero. Otra vez te la hago. Con relación al tema del Ministerio Público Independiente. Ya. Tú me decías que si es realmente independiente, porque hemos visto que es un Ministerio Público con villanos favoritos, solamente enfocado en la pasada gestión, pero algunos de esta gestión, de este gobierno, se han visto envueltos en casos de corrupción, en casos cuestionables, y yo no he visto ninguno de ellos pasar por el pasillo de la Procuraduría. Lo que tú nunca has oído de esto, Lorena. Yo te voy a decir lo que la opinión pública nunca ha oído. Mira, primero, si fuese así, no es una responsabilidad del presidente el haber escogido al equipo del Ministerio Público más calificado que se pudo encontrar en el momento para nombrar. Si la procuradora Miriam Germán no actuara con independencia, eso no es una responsabilidad del presidente. Pudiera ser incluso que fuera producto de una reforma a la Constitución como él quiere y que lo nombrara el Consejo de la Magistratura y nombraron a Suero, como se nombra al defensor del pueblo, como se nombran los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Y qué culpa tiene el que lo nombró de que esta persona... Ahora, hago una aclaración. Es que yo no creo que eso es así. ¿Tú sabes lo que pasa con esto? Es que en este gobierno, todas las dudas de actuaciones indebidas inmediatamente se destapan. Pero aquí ahorita yo me encontré, al entrar a este canal, con Adam Peguero, para que pongamos algunos de los casos que se insinúan así de manera general. Adam Peguero fue objeto de una investigación en el Correo. Fue suspendido. Es un hombre clave del PRM y de la provincia de Santo Domingo, uno de sus líderes. Fue suspendido, sometido a la justicia, al Ministerio Público. El Ministerio Público dispuso el archivo de su expediente, porque no encontró indicios. Todos los días ocurre eso, lo saben todos los abogados, ocurren miles de archivos.
Lo que pasa es que si es una persona notoria, es notoria. Ahora, ve mencionándome los casos que tú conoces. Luz del Alba Jiménez, el Ministerio de la Juventud, Macarrulla. Kimberly Taveras. Kimberly. No, voy con Macarrulla. Kimberly. Voy está el tema también. No, vamos uno a uno. Ok. Vamos uno a uno. Habla de Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, el ministro, nunca ha sido investigado en la justicia. Pero el hijo sí. El hijo sí. Todavía el Ministerio Público no ha dictaminado con relación a ese expediente. Ahora, ¿qué hizo Lisandro? Se fue del gobierno, el papá se fue del gobierno, que no tiene ningún cuestionamiento en la justicia. Kimberly, la acusan de que tenía un patrimonio antes de ser funcionaria, porque Kimberly, eso ocurrió a los 3 meses de haberla nombrado, que había una distorsión en su declaración jurada porque tenía un bien que no lo incluyó. ¿Qué hizo el presidente? La sustituyó. Si no hay razón en la justicia, no hay razón en la justicia. El caso Falcón. Estamos hablando de lo que puede hacer el presidente. ¿Cuál es el otro? Falcón. Hay un caso, Falcón, donde... No, comunidad digna, que era comunidad indigna. Bien, por lo que pasaba allí. Voy para allá. El director de Comunidad Digna, el señor Juan Maldonado, lo incluyeron en ese expediente, con razón o sin ella. Está guardando prisión preventiva. ¿Qué hizo el presidente? Lo destituyó. ¿Qué más podía hacer? Luz del Alba. La ministra, Ajá. la destituyeron. Pero luego fue nombrada si hay casos y la cuestionables. destituyeron también. Pero si hay casos cuestionables de corrupción, ¿por qué no llevarlo a la justicia? No es que no llevarlo, todos han ido. Faña, que fue objeto de una investigación de que por acoso sexual. Caso de lotería. Fue descargado. Caso de lotería. Se le hizo un proceso judicial. Se va a proceder, doctor, contra... Pero eso no es el Ministerio Público, fue un juez que lo descargó. Doctor, se va a proceder contra Romina Catherine de León Santo, la ex cónsul en Valencia, que está envuelta en la venta de unas visas a unos paquistaníes y un hindú. No conozco bien el caso. No conozco bien el caso. Sé que eso se está sonando, pero yo no tengo detalles. Lo que tiene que diferenciar es en que una persona sea objeto de investigación. ¿Y sabe lo que pasa, Lorena? Es que probablemente cuando este gobierno termine, si viene otro partido, aquí no va a haber nada que investigar, porque todo están. Fulcar ha sido cuestionado. Pero es que un cuestionamiento... ¿Por qué no ha sido investigado? Porque incluso el actual ministro ha denunciado también que ha encontrado, usted sabe, mira, alguna Lorena, cosa... Mira, Lorena, en justicia, y Suero es abogado, y yo me he puesto viejo en esto. En justicia, una cosa es un comentario en los medios de comunicación y otra cosa es un expediente. Correctísimo. Ahora, fíjate que Fulcar fue sustituido del puesto por un comentario de carácter ético, no porque haya una investigación abierta. Y yo te voy a decir, no te lleves mucho de todos los comentarios. Aquí hubo un abogado que salió a los medios de comunicación a decir que Roberto Fulcar estaba siendo investigado en los Estados Unidos, que estaba guardando prisión. ¿Miembro del PRM? No es miembro del PRM. Máximo Castillo Sala es miembro del PRM. No, él es del PRD. ¿Del PRD? Sí, del PRD. Usted sabe lo que es ir a varios medios de comunicación a decir que tiene informaciones privilegiadas de los Estados Unidos de que Roberto está detenido, y usted sabe lo que estaba ocurriendo en ese momento que estaban dando la rueda de prensa, que Roberto lo estaban operando. Usted sabe... Entonces hay que tener cuidado con los rumores. Doctor, usted sabe que el partido también en estos momentos ha sido noticia, porque ustedes... Yo le dije que tiraran a matar y lo tomaron como partido, no. Ustedes como partido han puesto, se puede decir, en manos del Ministerio Público y de la Embajada de Estados Unidos a que los candidatos que participan en las próximas elecciones municipales y presidenciales que sean investigados. Sin embargo, sabemos algunos de los que han participado como diputados que han sido muy señalados. El caso, ¿verdad?, del que se encuentra detenido en Miguel Estados Gutiérrez Unidos. Y la actual diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, que está siendo investigada por el Ministerio Público por narcotráfico, junto con su esposo, Miki López, un hijo de ella también. Entonces, ¿cómo el PRM de aquí en adelante va a comenzar a filtrar a esos miembros que están integrando en el partido? Y con relación a esto de la embajada,
y el Ministerio Público, se supone que dentro del PRM hay un consejo también que tiene que filtrar esas personas que vayan a participar. Mira, Lorena, ¿por qué dárselo a la embajada sobre todo? En el periódico de hoy hay una declaración de Rubén Bichara que dice que el PLD siempre le ha enviado sus candidatos a la embajada americana. Y yo te pregunto a ti, ¿y cuál es el problema de la sobretransparencia? No nos preocupemos porque hay exceso de transparencia. Eso no tiene que ver con la democracia, no, de nosotros. No, qué democracia, ni soberanía, ni nada. ¿En qué afecta eso la democracia? Al contrario, si un partido, mira, te voy a decir, el artículo 216 de la Constitución de la República dice que los partidos se manejan de manera independiente y tienen su propia gobernanza. Si un partido como la Embajada Americana, tampoco, señores, no pongamos un velo, tampoco finjamos lo que no es. Nosotros sabemos que los Estados Unidos le da seguimiento a la conducta de los funcionarios y de los políticos en toda Latinoamérica. No solamente aquí, en Guatemala, allí, aquí, eso es público. Y redactan informes diarios que mandan al Departamento de Estado. Bueno, ustedes vieron los Wikileaks. Claro. Entonces, si hay una institución, aunque sea extranjera, que puede decirle a un partido, mira, ese candidato, esa persona que está aspirando a ser candidato por ese partido, está involucrado, está siendo investigado en la DEA, que no lo digan. Doctor, ¿Y cuál es el problema con eso? Doctor, ¿desconocía el señor presidente de la República en cuáles andanzas andaba Miki López cuando cogió un par de bolas en un helicóptero propiedad de Miki López en plena campaña electoral? Yo no conozco a Miki López ni tengo respuesta para eso. No sé si el presidente lo sabía o no lo sabía. Supongo que no lo sabía. Okay. Doctor, yo quiero volver al tema de las declaraciones que ofreció el presidente de la República, Luis Abinader, sobre la posibilidad de él presentarse a la repostulación para las elecciones del 2024, porque hay personas que entienden que las declaraciones son un poco duales, dubitativas o ambivalentes, porque por un lado dice que está consultando a parientes, amigos y relacionados, por otro lado dice que él no es partidario de 2 periodos consecutivos, de una reelección en 2 periodos consecutivos, y por otro lado conectamos eso con una declaración que le había dado a María Cela Álvarez, donde él decía que si él sometía a votación en su casa la posibilidad de ir a una reelección, él perdía. Eso fue un poco broma, ¿verdad? Eso de él perdía, sí, pero me refiero a eso. Entonces, él dice, por ejemplo, que no es partidario de una reelección en un periodo seguido. O sea, dejó abierta la posibilidad de él presentarse en un próximo periodo, porque Luis Abinader es un hombre muy joven, es un hombre de muchas luces, todo el mundo tiene que reconocérselo. Entonces yo quisiera saber, hay quienes dicen que en el PRM no hay un candidato ganable, que solamente Luis Abinader puede ganar las elecciones. Bueno, o sea, que está en una encrucijada el presidente de la República. Que debe de ir obligado a ir a la reelección. Hay 2 aspirantes más. ¿Quién? Ay, pero díganos. Guido Gómez y Ramón Albuquerque. Ok. Sí, eso yo lo sé, pero me refiero a los candidatos potables con el suficiente nivel de popularidad para ganar las elecciones. Que apoye el PRM, que lo apoye el PRM. Yo soy dentro del Partido Revolucionario Moderno. Yo tengo una función. Tenía una y ahora pasé a otra, tan delicada una como la otra. Yo era presidente del Consejo Nacional de Disciplina. Ahora soy secretario legal del partido. Eso me hace a mí no ser muy vehemente con relación a la situación interna de los aspirantes, porque eventualmente pudiera tener que emitir una opinión sobre, supongamos que uno de los aspirantes que mencionamos, el doctor Gómez o el ingeniero Albuquerque, impugnen una acción de la precandidatura. Y eso hay que pedir una opinión a la Secretaría Legal. Si ya yo he dicho que Luis Abinader le gana de calle a Ramón Albuquerque y a Guido, entonces yo me estoy descalificando. Sí. Okay. De manera que prefiero sobre esos temas internos dejarlo tranquilo hasta que las cosas pasen y asumir al candidato que el partido escoja. Ahora, yo dije ya lo que yo creía previo a este comentario,
ustedes me preguntaron que si yo creía que él debía repostularse y le dije que sí y por qué. Doctor, Sin desmedro de los otros aspirantes. el presidente de la República a veces deja entrever su incomodidad con el lenguaje corporal y dijo a la oposición política... Coge cuerda. Coge su cuerdita el presidente, se le nota. Dijo el presidente de la República que por cada mentira que dijera la oposición, él le iba a decir 3 verdades. Ay. ¿Qué mentira ha dicho la oposición que amerite que el presidente le diga 3 verdades? No, el presidente sabrá a cuáles mentiras se refiere. Ahora, yo sí sé que la oposición vive diciendo mentiras, que no necesariamente son las mismas que dice el presidente. Y no siempre son como dice un amigo mío, son mentiras políticas. Pero yo les digo a ustedes, como dije hace un ratito, que yo insisto en que los partidos, que los gobiernos tienen que tener críticos. Ahora, en la oposición, yo he aprendido en el tiempo que tengo en estas actividades que las críticas políticas descabelladas lo que hace es que desacreditan al que las hace. Okay. Hay críticas que son más, que surten mejores efectos que otras. Por ejemplo, yo le dije a ustedes, eso de que cuando una persona dijo, lo que Luis Abinader quiere es modificar la Constitución para tener un ministerio público que él lo maneje, es una tontería. Pero no reciben los recursos del Estado. ¿Perdón? El Ministerio Público. ¿No recibe los recursos del Estado? No solo sino que es un funcionario del Poder Ejecutivo. Si no, pregunten, ¿por qué el presidente Fernández y el presidente Medina nombraron a Radamés Jiménez, a Abel Rodríguez Lorbe, a César Pina, que es un gran amigo nuestro y un hombre honorable, era el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral? El señor Jean Alain, que ya conocemos. Es decir, todos los procuradores del Partido de la Liberación Dominicana han sido dirigentes, altos dirigentes políticos, a excepción de Abelito. ¿Y por qué tenemos que descalificar a los políticos? Si los políticos, dice el propio Juan Pablo Duarte, que la política es una ciencia tan noble que es digna de ocupar las mentes humanas. Entonces, en este gobierno se han descalificado a los políticos para ocupar posiciones importantes de gobierno, como si el ser político es tener lepra. Entonces se supone y viene a ser que un dirigente hace campaña y busca y hace esfuerzo para que un presidente llegue con el propósito de que le retribuyan ese esfuerzo en un puesto. Pero ¿qué acontece? Que mucha gente, y con esto termino todo para que usted responda, se nombran entonces a los denominados popis, que no tienen ningún tipo de expertise ni sentido político a la hora de tomar decisiones y ponen al gobierno entonces a meter la pata. No es que se descalifican a los políticos, pero que en vez de procurador que lo nombren consultor jurídico. Bueno. Doctor, ¿cuál sería su posición con relación al planteamiento que han hecho algunos entendidos en la materia? Por ejemplo, de que para imprimirle mayor independencia al Ministerio Público a posteriori, en el futuro, este funcionario sea designado, por ejemplo, por un organismo colegiado como el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que nosotros propusimos en la reforma constitucional. Que no que fuera por el Consejo de la Magistratura, sino que no fuera designado por el presidente. Eso es lo que el presidente propone. Pero eso se aplazó, eso no va en el... Pero hay que plantear el mecanismo, doctor. Sí, eso está sometido en el Consejo Económico y Social. Doctor, ¿cómo van ya para finalizar? Dios mío, todavía quedan interrogantes de verdad, pero ya para finalizar, doctor, ¿cómo van esas conversaciones con Guillermo Moreno? ¿Y qué hay de cierto que si realmente él va como candidato a senador por el PRM en el Distrito Nacional, la presidenta de la Cámara de Cuentas va a ser su esposa? ¿Otra mentira más de la oposición? Así es. No, miren, Guillermo Moreno es un ciudadano, esta es una opinión personal mía, que honra a cualquier institución o organización donde esté. Y su esposa también. Yo pienso, ahora yo no conozco los pormenores de si hay conversación o no sobre lo de Guillermo Moreno porque no he participado en eso. Sobre lo de la esposa, eso... Creo que eso es un invento. Y Faride no se pone guapa. Vamos a ponerle nombre a Aura Celeste Fernández, que fue miembro de la Junta Central Electoral en 2 ocasiones. Faride no se pone guapita. Sí. Faride no se pone guapita de que el partido tal vez no la vaya a llevar en el distrito como senadora nuevamente. Es que no conozco
esa conversación sobre que Guillermo Moreno sea Dicen candidato. que va a ser Carolina la candidata a senadora del distrito. ¿Es Doctor, en el caso... Doctor, en Eso el quiere caso- decir que el PRM tiene muy buenos candidatos. Doctor, Ay. en el caso hipotético de que sean sometidos a un juicio político los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, hay una cantidad de personas que fueron postulados como para ocupar una posición como miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Se inscribe usted dentro de una corriente de opinión que plantea que los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas sean escogidos de los que postularon aquella vez y que obtuvieron calificaciones altísimas? Mira, Chetomá, yo he dicho en otros medios que es necesario elaborar una ley sobre juicio político, que es una reserva de ley de la Constitución. Difiero de quienes dicen que no se puede hacer el juicio porque no existe la ley, pero yo creo que precariamente se puede hacer el juicio, pero que hay que hacer una ley. Y esa ley contemplaría todo esto que tú inteligentemente estás preguntando. Como este es un tema que no está legislado, deberá haber una reglamentación, una disposición del mismo Congreso, del mismo Senado, en caso de que esto ocurriera, de cómo manejar, de cómo escoger. Esto no es una tarea que le competa al Poder Ejecutivo, sino exclusivamente al Congreso, al Senado. Y el mecanismo de cómo hacerlo, tienen que decidirlo ellos, porque no hay una ley que lo establezca. Entonces, si yo doy una opinión en ese sentido, estaría inmiscuyéndome en un asunto que tiene que ver con los cuerpos legislativos y, en consecuencia, violando la separación de poderes. Bueno, doctor, gracias por haber estado Ya. con nosotros en este día. No, me faltaron muchas preguntas, doctor. Hay que invitarlo nuevamente. Por 2 horas yo creo que va a ser. De verdad, gracias. Nos honra su presencia aquí a este matutino, Su Mundo, sobre todo porque ha sido una persona muy abierta a las preguntas y ha respondido, ¿verdad?, como debe ser. Gracias, de verdad. No a ustedes.